Hermanos y amigos, Dios los bendiga. Mi nombre es Alejandro Lopera y esto es Palabra Fiel. Mensajes sencillos con la profundidad de la palabra de Dios. Nuestro Dios le ha dado al ser humano un atributo, una capacidad única que no le dio a las demás criaturas, y fue el don del lenguaje, la capacidad de comunicarse el uno con el otro a través de un idioma que se pudieran entender los unos a los otros. El don de lenguas en la actualidad es otro de esos dones espirituales que menciona el Nuevo Testamento y que también es muy mal enseñado y muy mal interpretado. En Génesis capítulo 11 vemos que surge un problema. Dios había mandado a los seres humanos después del diluvio que llenaran la tierra, pero estos en una desobediencia clara se juntan en un lugar. Dice la Biblia que para construir una torre, edificar una ciudad, hacerse un nombre, en una clara desobediencia a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, Génesis 11, versículo 7 dice: Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este fue el juicio allá en la torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas y es el nacimiento de todos los idiomas que se conocen hoy en el mundo. Esto vino como consecuencia del pecado de los seres humanos. Pero luego, cuando nuestro Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores y Él resucita, luego nuestro Dios le da a los creyentes de la iglesia fundante la capacidad de hablar en diversas lenguas. ¿Cuál era el propósito? El propósito era anunciar en todos los países, en todos los idiomas, acerca de ese Salvador maravilloso. En Hechos capítulo 2, cuando nos narra el episodio que sucedió en Pentecostés, nos dice la Biblia en el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De que está hablando acerca de idiomas. Dice la Biblia que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y en el versículo 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego menciona aproximadamente 20 ciudades o 20 países, y todas estas personas de estas diferentes regiones entendían lo que ellos decían. Al principio Dios confundió el lenguaje como juicio, pero luego también les da a ellos este don de aprender un idioma, de conocer un idioma sin aprenderlo, con el propósito de que ellos anunciaran a ese Salvador maravilloso. Entonces está hablando es de lenguajes, no de ninguna clase de habla rara que carecía de sentido. Había tanta confusión en cuanto a esto que luego el mismo apóstol Pablo se ve en la obligación de aclarar el tema, y en la primera epístola a los Corintios habla mucho acerca de esto. Y nos dice que uno de esos dones iban a cesar, y menciona por ejemplo en el capítulo 13, el versículo 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En esa época ellos no tenían la Biblia completa como lo tenemos hoy en día. Ya hoy nosotros la tenemos completa. Y entonces dice en el verso 10: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esos dones cesaron porque eran simplemente con el propósito de fundar la iglesia, y especialmente el don de lenguas. El propósito era la edificación del pueblo de Dios, tanto que en el capítulo 14 el apóstol Pablo les dice que si no hay quien interprete, que mejor se callen, porque el propósito es la edificación de la iglesia. Yo no me gano nada con hacer una predicación por ejemplo en inglés, si ninguno de los que me oyen va a entender, solamente voy a ser yo el único que se va a edificar. Por eso el apóstol Pablo les dice: si no hay quien interprete, entonces más bien
se callan. En la actualidad ya nosotros tenemos lo perfecto, porque ya lo que era en parte ya se acabó, porque ya tenemos la palabra de Dios. Dios le bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.